olvida, ¿no? Entonces, a ver, entonces les decía, ¿no? Que el análisis que se tiene que hacer de los instrumentos aplicados es sobre las preguntas que se hicieron, ¿no? Y esas preguntas, pues en el número que sean, tienen que ser analizadas todas. Repito, ¿no? Con una tabla o con un gráfico, no con los dos a la vez cuando quiero hacer un análisis específico de la pregunta. Pueden colocar tabla en la que pongan todas las medidas estadísticas que se han obtenido, todos los estadísticos que se han obtenido con cada una de las preguntas en una sola tabla, como vimos en la grabación anterior. Pero además de eso, pueden ampliarlo con sus experiencias o con los ejemplos que pueden colocar sobre eso. Además, ustedes tienen más información que resolver, porque antes ustedes hicieron un análisis crítico, más antes todavía. Ustedes plantearon un problema y seguramente en ese planteamiento hay preguntas. De esas preguntas surgieron los instrumentos. Esas preguntas les orientaron hacia las preguntas de los instrumentos. Por lo tanto, en los términos del planteamiento del problema, se hace la discusión de resultados. Acuérdense que a mí no me gusta mucho la palabra interpretación, ¿no? Más me gusta la palabra discusión porque uno discute o bien con otros autores, ¿no? O bien con las situaciones previas que se plantearon en el diseño. Entonces, en el diseño, ustedes aquí plantearon preguntas. Y con esas preguntas que se plantearon en el diseño, viene la discusión de los resultados de las preguntas que ya está propiamente en el instrumento. ¿Qué ocurre? Que no siempre las preguntas del diseño, no, es exactamente como se hicieron en el diseño, son las preguntas que están en el instrumento. Sufrieron modificaciones porque se lo pensó mejor, se lo tuvo que validar, pasaron algunas experiencias, los validadores les dieron recomendaciones, muchas cosas pasaron en medio. Entonces hay que relacionar con lo que se pensó al inicio y allí está la discusión, ¿no? Incluso si es que se planteó una pregunta que no se va a responder o se planteó mal una pregunta en el diseño. Entonces, respecto de eso, como ustedes ya tienen un capítulo 1 en el que colocaron esa información, pueden discutirlo respecto de lo que se planteó en el capítulo 1, en el marco teórico 2, ¿no? En la metodología en 3. Pueden hacer la discusión ya en el capítulo 4 cuando están discutiendo los resultados. Pero no solamente hicieron preguntas aquí. Cuando ubicaron el contexto, ¿no? Y vieron en ese análisis macro, meso y micro de la problemática, ¿no? De la situación, desde el currículo nacional hasta el microcurrículo que ustedes aplican en su aula, ¿no? Allí también, muy posiblemente, ustedes plantearon preguntas. Entonces, asimismo, ¿no? Tal como hicimos acá, vemos cuáles se relacionan con nuestros instrumentos y los vamos discutiendo. Y la mayoría de ustedes, ¿no? Pondría las preguntas en el análisis crítico. En el análisis crítico, ¿no? Se colocaron situaciones, ¿no? Ya específicas, ¿no? Respecto del problema, ¿no? Algunas fuentes de consulta en la que se ampliaba el problema, ¿no? ¿Qué tipo de situación es lo que producía el problema? ¿Cómo se ahondaba el problema? ¿No? ¿En qué medida este problema afectaba a la muestra que ustedes finalmente estaban tomando o iban a tomar, ¿no? O a la población que consideraron, etcétera, ¿no? A los rendimientos que tenían los estudiantes, ¿no? Y no solamente investigada en qué lo produce, ¿no? Sino también en consecuencias que había al respecto. Entonces, allí, incluso si no han colocado en forma de pregunta, ustedes verán que aquí tienen que haber aspectos que están relacionados con las preguntas del instrumento validado. Y donde se concentra muchísimo más esto es aquí, ¿no? Porque ustedes
en la formulación del problema, muchos de ustedes están colocando una sola gran pregunta que está relacionada con el problema. Esa gran pregunta relacionada con el problema se supone que está desglosada en varias preguntas del instrumento. Si han logrado, si lo han conseguido, perfecto. Si no lo han conseguido, igual. Porque si no han conseguido desglosar, ¿no?, toda la formulación del problema en preguntas y han hecho preguntas que no estuvieron consideradas de inicio, ¿no es cierto? Incluso eso podría ser discusión. Se podría decir que si bien es cierto en la formulación del problema esta parte no se consideraba, pero en la validación se ha visto necesario por las situaciones en las que vieron necesario. Entonces, si se fijan, allí hay mucho, ¿no? Y tienen incluso, ¿no?, un tema, un subtema, ¿no?, un subtítulo específico para eso. Pero yo creería que todo eso tiene que ser revisado al momento de irlo haciendo. Y no es tan complicado, ¿no? Ponen una ventana y lo van haciendo. Van viendo que todo quede satisfecho de los subtítulos de la problemática. Obviamente, alguien dirá, es suficiente con este. Yo pensaría que se tendría que ir viendo todo, ¿no?, ir revisando todo. Incluso les sirve para ir haciendo ya arreglitos de forma, de escritura de capítulos pasados, ¿no? Ahora, ustedes hicieron los instrumentos para satisfacer los objetivos específicos. Y los objetivos específicos se supone que son el desglose del objetivo general. Por lo tanto, si ya resolvieron lo de la formulación del problema, lo del objetivo general posiblemente ya está resuelto. Pero es posible que se les estén escapando todavía algunos objetivos específicos. Entonces, los instrumentos tenían también esa finalidad, ir construyendo, ¿no es cierto?, una propuesta. Y seguramente dentro de los objetivos específicos está esa secuencia. Entonces, las preguntas llevan a eso. Ahorita, por ejemplo, en la grabación anterior que vimos de Maritza, veíamos cómo se iba construyendo, ¿no?, la necesidad de darle sentido, ¿no?, a las matrices como organizaciones de números que me representen algo que pueda comprender y que no simplemente se vea como algo que se tiene que resolver o algo que sea exclusivamente procedimental para resolver situaciones ejercitativas de procedimientos, que eso en realidad, en el fondo, a los chicos les gusta resolver, ¿no? A otros les disgusta resolver, pero ni el uno ni el otro, ¿no?, queda en mejor situación, porque el que aprende el procedimiento no termina sabiendo para qué le va a servir resolver. Y el que no aprende, todavía peor, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que el que aprende procedimientos sabe matemáticas. El que aprende procedimientos simplemente sabe unos procedimientos, pero todavía no está interpretando para qué le sirve eso. Entonces, ahí van las propuestas de ustedes, ¿no? Las propuestas son para resolver ese tipo de situación. Entonces, siendo así, tendrían la posibilidad de ir armando la discusión de resultados en función de lo que ya tienen, ¿no? En la justificación, ustedes en la justificación han dicho para qué quieren hacer el proyecto, ¿no? Porque lo de ustedes es un proyecto factible, entonces ustedes están justificando aquí por qué lo quieren hacer. En la discusión de resultados también van a encontrar allí elementos que les van a servir para relación. De esto ya hablamos la semana anterior, ¿no? La discusión es con las personas que nos apostaron en cuanto a investigaciones previas en las que ya se ha trabajado cosas similares, tal vez con sus diferencias y todo, pero son cosas que alguna relación tienen con lo que yo pienso hacer. Entonces, respecto de lo que tal persona hizo, respecto a lo que tal investigación me dijo, o los resultados que se obtuvieron en otra investigación, acá yo estoy obteniendo estos resultados, ¿no? Entonces, allí tienen también otra fuente de discusión, y ni se diga con los teóricos, ¿no? Con quienes
les dieron las ideas para que ustedes puedan construir su marco teórico y fundamentar, ¿no? Y fundamentar su investigación. Tal vez esto no tanto, tal vez esto sí, porque lo están haciendo en función de un marco legal, ¿no? Podrán hacer en alguna que otra pregunta alguna discusión respecto de si se puede o no se puede proceder. Por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, pretender cambiar ciertas partes del currículo, ¿no? Sin embargo, sí que yo puedo hacer cambios en mis estrategias metodológicas. Es decir, lo que se puede hacer dentro del currículo, más que nada dentro del microcurrículo, ¿no? O lo que alguien bien decía, el currículo oculto. Aquello que sin mencionarlo, sin decirlo, es lo que finalmente termina ocurriendo en el aula, ¿no? Porque sabemos de que eso también es algo que es muy, muy frecuente, ¿no? Una cosa es la planificación, una cosa es lo que está escrito en los papeles que uno tiene que presentar por obligatoriedad capaz, ¿no? Pero otra cosa es lo que ocurre en el aula con los estudiantes. Entonces, eso también es importante mencionarlo y decirlo y exponerlo, ¿no? Exponerlo dentro de esa discusión y respecto de lo que las personas les aportan con sus opiniones. De alguna manera, revelar, ¿no? Revelar a un público que son sus lectores, revelarles lo que está pasando dentro de las aulas, ¿no? Eso me parece que es una de las principales aportes, uno de lo que más se enriquece cuando lee artículos, cuando lee estos trabajos de titulación o cuando asiste a las exposiciones en estos trabajos, es de que finalmente la gente se sincera y cuenta exactamente qué es lo que está pasando en su realidad de aula. Entonces, esos también son aspectos importantes de considerar para la exposición y para la discusión, ¿no? De estos resultados y estos análisis. En la metodología tal vez no hayan muchos aspectos porque nos sirvió para tener instrumentos validados, ¿no? En todo caso, siempre partimos del hecho de que los instrumentos hayan sido válidos y confiables para poderlos aplicar. Por eso era la genuina preocupación de Milton, ¿no? Nuestro coordinador, la preocupación que él tenía respecto de que se hayan aplicado instrumentos que no están validados, pero ya lograron discutir, cotejar y espero que ese problema más bien ya esté resuelto. Eso es lo que va aquí, compañeros de Proyecto Factible. No sé si tienen alguna inquietud todavía respecto de qué nomás se debe colocar en este apartado. Bueno, creo que está. Sí, Jefferson, adelante. Buenas tardes, magíster compañero. Sí, Jefferson. Sí, justamente en esta parte del análisis de interpretación de resultados, en una guía que también nos pasaron de la maestría, Ya. está el coeficiente de correlación de Pearson. Ya. El coeficiente de correlación de Pearson es para sacar eh, correlaciones entre variables dependiente e independiente y esos valores tienen que ser altísimos. ¿Qué le Sí, diré? algo que estaba viendo Ajá. yo también. Si un alfa de Cronbach me sirve un 0,76, el de Pearson solo le va a servir si es que tiene un 0,9. Pero no sé quién les compartió ese documento porque yo francamente no le he revisado como para poderle decir si es o no necesario que lo obtenga. Mm, Era esos documentos que pasaron todo el grupo, es del número 1 ¿Ya? como guía de proyectos de titulación está. Ah, en la guía. Déjeme ver Ujú. yo si tengo la guía de una vez para... Ya estaba justo en la A ver, página.
7. ¿Tiene Por Excel ahí. disponible? Sí, Yo tengo aquí, no sé si lo visualiza. ¿Es sí, esta? ese mismo es. Ajá. Ya, veamos en la 7. Un minuto va Presentación de revisando. resultados. Aquí Exactamente, y en el siguiente. dice, se presentan los resultados de la investigación utilizando estadísticas, tablas, matrices, gráficos, etcétera. Ya, se utiliza o solo gráficos o cuadros, no los dos. Si ven, aquí mismo ya les dice lo que les recomendé, en este caso a Maritza. Las tablas se pueden representar en anexos. Bueno, se sugiere presentar mediante interacción de resultados que respondan a las preguntas directrices, justo lo que acabamos de decir. Análisis de interpretación. Dice, se explican los estadísticos utilizados y su respectiva interpretación. Por ejemplo, a través del coeficiente de correlación de Pearson. Ya, no es necesario en este caso, no es necesario de que usted tenga que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para poder hacer un análisis de sus resultados. El coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Le está dando simplemente como ejemplo. Nosotros en este caso estamos utilizando estadísticos descriptivos, ¿no? Desviación, a ver, media, moda, mediana, ¿no? Desviación estándar. Y en este caso, estamos utilizando también las zetas para los cuasis. Yo podría pensar que en proyecto factible, ¿no? Si ni siquiera tengo que sacar la z en proyecto factible, no tengo que probar hipótesis, mucho menos me van a pedir un coeficiente de correlación de Pearson en factible. Solamente está como colocado como ejemplo. No tiene que utilizarlo como una condición, ¿no? Para el análisis e interpretación de los resultados. Eso es lo que le podría decir respecto de esto. Además, no estamos en la fase explicativa, ¿no? Sino estamos en la fase descriptiva de un fenómeno, de una situación. Mucho más descriptiva todavía si es proyecto factible. Digamos que los que hacen cuasi están más cerca de poder hacer esto, pero los que hacen cuasi están haciendo ya con la Z, con lo cual ya estaría aprobada la hipótesis, ¿no? Y no estamos haciendo análisis correlacionales porque el Pearson, si no le sale 0,99, ¿no? Incluso en ciencias duras se pide 4 nueves como mínimo para que le sirva, ¿no? Entonces, eso va a estar un poco complicado que lo pueda aplicar, peor todavía si es factible. Eso le podría decir. Ahora, no sé si es que su tutor tal vez les pidió. La verdad no, recién el día de ayer me di cuenta de que decía eso aquí, no, Ya. aún no le he preguntado todavía. Ujú. Puede preguntarle, pero yo pensaría que esto de aquí solamente está dado como ejemplo. Nosotros estamos utilizando otras formas de análisis de interpretación, ¿no? En el caso de los factibles, ¿no? Estamos analizando la información en base a las preguntas y las preguntas directrices, ¿no? Y esta interpretación de resultados, ¿no? Esta interpretación de resultados lo estamos haciendo para los cuasis. Yo pensaría que no cabría esto, porque si no le estaríamos haciendo correlacional y eso se saldría del tipo de investigación que estamos haciendo, del diseño mismo de investigación que nos hemos planteado. Y yo pensaría que los otros satisfacen plenamente, y este de aquí solamente está puesto como ejemplo. Eso es lo que Ok, le podría decir. muchas gracias. Ya. Listo. Ahora, en la discusión de resultados, ¿no? Ya les he mencionado, ¿no? En el factible más vamos a esto, ¿no? Discusión de resultados obtenidos con los objetivos planteados, con la teoría que sustenta la investigación, etcétera. Justo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y la discusión de resultados en modo reflexivo, analizando fortalezas y debilidades dentro del contexto académico y científico. Justamente lo que les dije al final, ¿no? Tratar de exponer esto del currículo oculto, ¿no? Y decirlo abiertamente, nuestra realidad y nuestro contexto, explicarlo, ¿no?
Eso sería en cuanto al factible. El cuasi también lo habíamos explicado ya y nos ayudó José Luis, donde nos mostraba una primera evaluación que él había hecho y los resultados que había obtenido. Sin embargo, les había explicado yo de que esto de aquí no es el desarrollo dentro de su trabajo de titulación, sino es asimismo solamente un ejemplo de qué cuadros nomás se podría colocar. Sabiendo eso, entonces necesitamos, ¿no es cierto?, las introducciones a las tablas, los títulos de las tablas, las notas de las tablas, ¿no? Y de allí, ¿no?, el análisis y discusión de los resultados que obtenemos en cada una de las tablas. Si bien es cierto, aquí hay información, ¿no? Ay, bueno, aquí hay información, ¿no? Pero básicamente nosotros nos centramos en los resultados en cuanto a calificaciones o rendimiento académico y frecuencias en las que éstas se dan en las pruebas. A ver, se me fue la mano levantada. Sí, me querían preguntar. Perdonen, no le vi el nombre, se me bajó la Sí, mano. doctor. Una preguntita. Adelante. Aquí en el PDF de proyecto factible, en lo que es análisis e interpretación de resultados, solo tenemos 4.1. Pero Ajá. en la guía que usted acabó de presentar ya me dio la duda. Ahí hay 4.2, 4.3. ¿Con cuál nos guiamos? Sí, esa guía tiene incompatibilidades con eso, es Sí, absolutamente eso, por eso cierto. ya me entró la duda, porque yo Claro. solamente tenía el 4.1, hasta ahí tenía nomás. Sí, yo pensaría que está ocurriendo lo siguiente. En el factible, esto le está eliminando. Primero. Segundo, le está fusionando este con este. Pero, Si ponemos el que dice discusión de resultados, porque eso yo no le tenía. exacto, sí. Lo que pasa es que en la guía, aquí sí, pues en el documento modelo sería, ¿no? En el documento modelo dice análisis estadístico de los instrumentos aplicados. Yo podría pensar que este es muy general, ¿no? Porque dice un análisis estadístico de los instrumentos aplicados es simplemente referirse a cómo han resultado las estadísticas de cada pregunta. Y después de hacer eso, dice análisis e interpretación, ponderación, etcétera, ¿no? Pero no aparece discusión. Si yo pensaría que aquí, ¿no?, lo que hay que hacer es el análisis e interpretación de resultados. Si usted me pide una opinión y quiere partirla en dos, esto de aquí sería 4.1, ¿no?, que coincidiría con esto de aquí, el análisis estadístico de los instrumentos aplicados. Por ejemplo, lo que vimos con Maritza de inicio, ¿no? Los resultados numéricos, ¿no? Y decir tal porcentaje, tal otro porcentaje y cerrarle allí. Y luego para hacer los otros párrafos, ¿no?, los otros párrafos que a Maritza le indiqué dentro de ese mismo desarrollo, ¿no?, más bien ponerle el título siguiente, 4.2, análisis, interpretación y discusión de resultados. A mí me da la impresión que de aquí se les pasó a colocar 4.2. Y ese 4.2, ¿no?, sería, ¿no?, como que la fusión de estos dos. En la interpretación de resultados se deben relacionar, o la interpretación de resultados se debe relacionar con la teoría sobre el tema. Y discusión de resultados consiste en comparar los resultados obtenidos. Si es que ustedes están de acuerdo, más bien, ¿no?, podríamos tomar la decisión de que tenemos aquí dos elementos diferentes, un 4.1 y un 4.2. Podríamos resolver así, tal vez. Ahí puede ser que ya no quede ninguna duda de cuántos ítems voy a dejar aquí. Yo pensaría que uno solo es muy poco. Siempre me pareció que uno solo es muy poco. 4.1 y 4.2. Acá ponemos solamente la parte estadística
Y acá ponemos ya la parte de la discusión y la interpretación. En factible, ¿no? Ahora, en cuasi pasa como que lo mismo, ¿no? Porque en un 4-1 nos muestra un 4-1-1 que se extiende para todo. Aquí repite, si es que siguiera la lógica, yo pensaría que este 4-1-1 es para la diagnóstica y la estadística de la parte diagnóstica. Este sería 4-1-2, la estadística de la formativa. Y 4-1-3, la estadística de la sumativa. Me parece que eso es todo lo que está aquí. Solamente el análisis estadístico. Porque si es que quiero hacer ya el subtítulo mismo, que es análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes, me estaría perdiendo el resto. Allí más bien es más completa la guía. Porque ustedes sí que hacen esto y sí que hacen, y sí que hacen esto de aquí. Ahora, ¿por qué aquí no se toma en cuenta eso? Porque parece que le convirtieron en otro título, según estuve viendo aquí. Le ponen como 5. ¿No? Las pruebas de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis es la interpretación, allí sí que es la interpretación de los resultados estadísticos, ¿no? Ya específicamente hablando de las medias y las desviaciones de estándar, con las muestras. Eso para probar Z y tomar la decisión estadística de prueba de hipótesis. Porque si no, no tendría sentido que el capítulo 5 tenga el 5 conclusiones y recomendaciones y sea 5-4, ¿sí o no? Entonces, vamos más bien, yo sí que con bastante seguridad les pediría más bien ya que tomen nota y que corrijamos este error, porque si no se va a arrastrar. 4.1 es solamente, ¿no?, esta parte estadística que hicimos, que está en la grabación del día sábado, que hicimos el ejercicio con José. Solamente es esa parte, y le dividen en 4.1.1, diagnóstica, 4.1.2, formativa, y 4.1.3, sumativa. Una vez que han hecho esos análisis, han terminado 4.1. Este sería 4.2. No puedo sobreescribir porque está el PDF, pero ustedes están tomando nota. Análisis de prueba de hipótesis es 4.2. Y ese análisis y prueba de hipótesis lo van a hacer, ¿no? Colocando las hipótesis, colocando bueno, ustedes lo tienen mucho más fácil porque pueden ir copiando y pegando. Este es un modelo que en todos los casos tiene que funcionar igual. Lo que les va a variar son los resultados en cuanto a valor numérico. Y van tomando nota, ¿no? Lo que ya analizaron e hicieron la estadística, ya en la parte específica, tabla tal, el nombre, la nota. Y de allí un pequeño comentario respecto, en su caso, de las medias y la desviación estándar. Entonces, omitirían los comentarios sobre media y desviación estándar en los 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 para que esos comentarios bajen acá y estén debajo de cada una de estas tablas. Que tienen que volver a hacer, ¿no es cierto?, eso para formativa y sumativa. Tal vez dejarían solamente el comentario para la diagnóstica. Eso ya se quedó arriba.
Pero como aquí van a ser de formativa y sumativa, pues ya de una vez esos comentarios lo colocan aquí. Tanto para el experimental como el de control. Y una vez que tienen eso, esto sería 4.3. 4.3 sería determinación de valores críticos y zonas de rechazo. Entonces, lo mismo, ¿no? Como ustedes ya pueden hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Ya dejan listo cómo van a tomar las decisiones que les han dado la misma Z para todos, así que van a hacer las mismas comparaciones. Ya vamos a ver qué representa este 1.96. Tendríamos entonces prácticamente el 4.3 sería el mismo para todos, ¿no? Allí le pueden ir viendo si le ponen exactamente la misma redacción o le cambian algo, pero básicamente eso de aquí no cambia para ningún cuasi, salvo que lo hicieron con una expectativa mayor al 1.96, pero no creo que sea el caso. En todo caso, cada quien juzga si lo hizo o no, porque esto es para un 5%, ¿no? De error, digámoslo así. O sea, un 95% de confiabilidad. Luego tendríamos el 4.4. 4.4, cálculos de la prueba paramétrica Z. Como ustedes ya tienen estos datos, ¿no? Ya los colocaron arriba. Entonces, ya pueden ir colocando los números que a ustedes les salieron, ¿no? Aquí no van a poder evadir el hecho de que a algunos les coincida la hipótesis de investigación y a otros les coincida la nula. Ya no van a poder esquivar eso, ¿no? Simplemente ya tendrán que dejar los datos que les salen. Y una vez que toman eso, aquí sería el 4.5. Si se fijan, aquí sí que están interpretando resultados. Eso no se daba acá. El 4.5, ¿no? Solamente sería de virarle, voltearle esto. 4.5. Toma de la decisión estadística. Entonces, al hacer estas comparaciones y con estos resultados, tomamos la decisión respecto de la hipótesis. Y recién allí terminaría su capítulo 4. Es simplemente un error del modelo, pero ya le corregiríamos de esta forma, y allí sí, esto sería análisis, ¿no? Estadístico e interpretación de resultados, porque están probando la hipótesis. Ni siquiera aquí están avanzando hacia lo correlacional o lo de Pearson, la correlación de Pearson, sino que simplemente lo están dejando en la prueba de hipótesis. Ya del capítulo 5 lo vamos luego. Pero hasta aquí estaría entonces el desarrollo que tendríamos que hacer en el capítulo 4. Esa sería la tarea que nos tenemos que poner a hacer, que ya quedó iniciada la semana anterior, pero que tenemos que complementar con toda la explicación que hemos dado hasta este momento. No sé si les queda alguna inquietud sobre lo que hay que hacer en esta parte. Magíster. Sí. Sí, una pregunta. En claro. este caso del capítulo número 4 que dijo que tenemos que abrirle en 4.1 y 4.2, mi inquietud es la siguiente. En el 4.1 solamente pondríamos la tabla de cada una de las preguntas y en el 4.2 pondríamos el análisis señalando igual pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y el análisis. Ya, usted se refiere al factible, ¿no? Sí. Ya. A ver, en este caso, el análisis sería pregunta por pregunta, ¿no? Y luego dice análisis de interpretación. Yo les recomendaría que sí, que lo haga así, pero acá tiene que hacer pregunta por pregunta. Y acá puede ir haciendo entre preguntas. Es decir, aquí tal vez se torna muy pesado si ya hizo, supongamos que tiene, a ver, como en el caso anterior, 16 preguntas. Y ahí es estadístico de esas 16 preguntas, en cuanto a valores, porcentajes y eso de lo obtenido, sin repetir información ni cuadros. Simplemente o bien el gráfico o bien la tabla, ¿no es cierto? Una de dos.
Una vez que tiene eso, abajo vamos a hacer una interpretación de eso. Por ejemplo, hay una pregunta que se lleva muy bien con otra, ¿no es cierto? Entonces, 4.2, análisis, interpretación y discusión de resultados. Así debería llamarse, ¿no? Entonces, usted allí, tal vez, sí, teniendo que repetir los resultados que se obtuvo para esa pregunta, porque ya quedó bastante arriba y tal vez el lector ya no se va a acordar o necesita volver a ver cuánto sacó en esa pregunta. Partiendo de repetir ese resultado específico, ¿no? Hacer ya esto que habíamos conversado ya con Maritza y se les explicó, respecto de que se pueden hacer apostes, ¿no? Discutiendo sobre esa pregunta. Y esa discusión, ¿no? Esa discusión se lo puede hacer tal vez para esa y para otra pregunta que esté relacionada, es decir, usted dice, en las preguntas 1 y 3, digamos, ¿no? De la encuesta, se habían obtenido estos resultados para cada una de ellas, con lo cual, ¿no es cierto?, podemos, si es que tuvieran alguna relación, ¿no?, establecer que entre las dos existe una relación, o tal vez que son contradictorias, también podría darse, ¿no? Porque en un caso pasa una cosa y en el otro caso tal vez pasa otra, o en ambos casos pasa algo similar, por eso son compatibles las dos, lo que se tenga que discutir. Podría hacerlo de esa manera, ¿no?, para que pueda sintetizar un poco más, digámoslo así, esa discusión. Ahora, si es que no se puede, ¿no?, si no se puede y se tendría que hacer por separado cada una de ellas, ¿no?, aquí tendría que volverse a mandar, ¿no?, esas 16 preguntas, haciendo la discusión de las mismas. Por lo general, ¿no?, por lo general, es mejor dividir en categorías las preguntas, ¿no?, o en dimensiones, como bien lo habían puesto ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, este modelo no lo hubiera hecho así. Yo lo hubiera puesto, ¿no?, el 4.1, análisis, discusión e interpretación, ¿no?, de las preguntas relacionadas con la dimensión tal. Entonces, hago ambas cosas para esa dimensión. 4.2, cambio de dimensión. Análisis, interpretación y discusión de las preguntas sobre la dimensión tal. Para mí me parece mucho más cómodo, organizado. Y tal vez por eso aquí no le pusieron un número, ¿no? Tal vez por eso aquí simplemente pusieron el 4.1 y como que aquí mismo debe hacerse todo. Allí yo más creería que les podría dejar en libertad. Ustedes no tienen la culpa, les han dado un modelo. Y si yo sigo el modelo, aquí lo que me está diciendo es que haga la parte estadística y a continuación, de inmediato, ¿no?, la discusión de esos resultados. En un solo título. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y lo que va variando son las preguntas y con eso tienen ordenado y organizado. Más o menos como le explicamos a Maritza. Pero si alguien quiere atreverse a hacer por dimensiones, estén seguros que los lectores no se van a sentir para nada incómodos, más bien van a ganar en cuanto a organización. Así que yo allí les dejaría en libertad para que ustedes tomen la decisión si hacen de partir el análisis estadístico con la interpretación y discusión, o le ponen en una sola, como le explicamos a Maritza, o ponen los numerales de todo para cada una de las dimensiones. Ustedes vean cómo les va mejor y colóquenlo, pero lo importante es que esté completo, ¿no? Creo que esa podría ser la solución. No sé si queda claro lo que podrían hacer en ese caso. Sí, Magister, gracias. Ya. Esas decisiones hay que ir tomando y ya ir completando esto. Tendríamos que tener
el capítulo 4 terminado, ¿no? Bueno, Magister. todos los que ya han aplicado, sí que deberían poder hacer el capítulo 4. Ya los que no lograron aplicar, pues esto ya simplemente les está sirviendo como clases y ya luego revisarán grabaciones. Pero, a ver, no sé si me dan un retorno. Según yo, se me cortó la transmisión. Sí se le escucha, estimado doctor. Ya, se me quedó esto. No sé si le ven al relojito hasta ahí. No puedo hacer nada ahorita. Y no le quisiera arruinar la grabación porque salió bastante bien. A ver, verán, entonces más bien voy a cortar la transmisión para que ustedes puedan dedicarse a hacer y completar el 4. Tenemos asimismo nuestro espacio, ¿no? Nos damos una media horita de receso para volver y ver si ya tenemos ejemplos o más ejemplos de factibles que dice que ya nos puedan mostrar, ¿no? Y ya de una vez ver esto hasta el 4.5 en el cuasi, que sería fundamental dejar cerrando eso el día de hoy para ya podernos lanzar entre viernes y sábado a la parte, al 5 y 6 en el 1 y al 5 en el otro caso. Se toman hasta las 6:30 y trabajan de 6:30 a 8 los grupos y abrimos transmisión a las 8 para ya ir sacando los ejemplos de el capítulo 4. ¿Les parece? Magister. Sí. Sí, en esta parte, soy yo otra vez, David. Sí. Tengo ya el cuadro de Excel, ¿Ya? donde me mencionaba que yo le cambie porque tengo las preguntas no es sobre 10. Ah, ya. Entonces, no sé si le podría compartir rápidamente a ver si le entendí más o menos cómo hay que hacer. Sí, de mi parte encantado. Oiga, pues estoy con un problema, no sé qué pasó. Está colgado mi Zoom. Véale si es que tiene la opción de compartir. Ahí no sé si se compartió. Para mí no sé para el resto. Porque a mí sí No, me salió no se el observa, código. David. No se observa. Sigue No se lo observa suyo. porque estoy con mi Zoom. Mi Zoom está trabado. ¿Saben qué? Entonces, con los que quieran observar lo que nos va a mostrar Danieles, ¿no? David. David, perdón, ya. Los que quieran observar lo que nos va a compartir David, volvámonos a conectar unos 5 minutitos para contestarle la pregunta. Pero voy a tener que cerrar la transmisión para no perder esta grabación, ¿ya? Voy a tener que apagar la máquina y volver a... Nos conectamos allí, David, ¿ya? En 2 minutos vuélvase a conectar. Listo, magister. Con los demás nos vemos a las 8. Más los que quieran ver lo de David, si tienen alguna inquietud.